Quisiera hacer unos comentarios que acompañen las notas que he clasificado como ecuaciones diferenciales ordinarias, parte 3. En estas notas vuelvo a hacer mención del proceso de discretización del espacio y del tiempo para poder tratar de resolver una ecuación diferencial. Entonces, una vez que pasamos al mundo de lo numérico, tenemos que darle información a la computadora en ciertos momentos precisos del tiempo y del espacio. Pero ya no vamos a ver ni el tiempo ni el espacio como continuos. Vamos a escoger momentos y lugares discretamente. Eso es lo que puede representar el computador por medio de lo que conocemos como matrices. Entonces, las matrices nos dan una idea del mundo, nutriéndolas o llenándolas con los valores que hemos ya sea medido en el laboratorio y que utilizaremos como condiciones iniciales, gracias a las cuales podremos comenzar la integración de un problema que es descrito por medio de una ecuación diferencial, y obtendremos al final del proceso una matriz, si estamos hablando de un espacio bidimensional con el tiempo o un espacio tridimensional con el tiempo, o de un vector. Todo depende de cuántas variables tengamos. El hecho entonces es que el tiempo y el espacio ahora son discretos. Entonces nosotros tenemos que generar ya sea una línea de puntos, si el problema es lineal, o una rejilla numérica, si el problema ocupa dos variables, o una especie de cubo dentro del cual habrá subcubos en cuyas esquinas estaremos dando información relativa al problema que estamos tratando de resolver. Entonces, en la página 17 hablo del proceso de discretización del tiempo. Dado un cierto intervalo, yo puedo discretizar el tiempo en un cierto número de puntos. Entonces, si tengo un intervalo de tiempo que comienza en A y termina en B, el largo de este intervalo es el valor absoluto de B menos A, y lo puedo dividir en n puntos. Esa división me va a dar el tamaño del salto numérico de un punto a otro, de que llamaremos, la mayor parte de la gente lo llama ya sea H, si es para el, sí, el H. En algunos lugares a veces les llaman delta T. Entonces mi tiempo T sub I, a mitad de la página 17 de las notas que les envié, lo puedo expresar como el inicio del intervalo que dije que era A, más I veces, I es un contador que me está diciendo a mí en qué punto estoy, cómo voy saltando de un punto a otro, por H, que es el tamaño del salto. Y luego, entonces, algo que nos interesa a nosotros es llegar y decir, ok, está bien, ¿cómo es que vamos a tratar de aproximar la solución de una ecuación diferencial? Vamos a comenzar con un método sencillo que requiere un cálculo que ya hemos utilizado en varias ocasiones a lo largo de este curso, y es una simple y humilde expansión de Taylor de orden 2. Y vamos a eliminar nuestro error de truncamiento, o lo vamos a despreciar, suponiendo que el salto en el tiempo es muy pequeño. Entonces, como es una aproximación de orden 2, el error de truncamiento es cuadrático. Entonces, si el salto h es pequeño, el cuadrado de h va a ser mucho más pequeño, y comparado con los otros dos términos de la expansión de Taylor, entonces va a ser despreciable. Eso también quiere decir que el error que estamos cometiendo por truncamiento es de orden 2. Entonces, en la página 18, hago la expansión de Taylor y vuelvo a recordar cuál era el problema original. El problema original era la ecuación diferencial que era igual a y', la derivada de y en el tiempo, por ejemplo, es igual a una función que depende del tiempo y de y. Y como dije al principio de la página 17, mi tiempo va de un valor A hasta un valor B, y tengo un valor inicial para y, que es que y en A, o sea, al principio del tiempo, es igual a un valor alfa. Sustituyendo este f de ty cuando yo vea la derivada de y en la expansión de Taylor,
que es lo que aparece en la página 18, obtengo la aproximación de Euler. Euler, como ustedes ya han oído hablar de Euler, Euler en alemán significa lechuza, y una buena parte del trabajo de Euler lo hizo después de quedarse ciego. Utilizó un asistente al cual le dictaba sus ideas. Y después de haber fallecido, se descubrieron una gran cantidad de escritos en su oficina. Y luego de muerto fue que se publicaron un montón de libros basados en sus descubrimientos que no se habían publicado mientras estaba vivo. Entonces, aproximamos esta ecuación la solución de esta ecuación diferencial por medio de una expansión de Taylor de orden 2, y lo que obtenemos es el método de Euler. Y básicamente lo que estamos diciendo es que la aproximación a la solución la vamos a llamar W, ¿ok? Esta es la aproximación numérica. La solución exacta la vamos a llamar Y. Entonces, en un momento I, la aproximación numérica es W sub I, y el valor exacto, si lo conociéramos, lo vamos a llamar Y sub I. Esto es importante porque en la medida de lo posible, cuando conocemos la solución analítica de la ecuación diferencial, nos va a interesar mucho tratar de investigar cuál es el tamaño del error. ¿Cómo crece el error en la aproximación de Euler? También nos interesa cómo crecen los errores en otras aproximaciones que iremos estudiando a lo largo del semestre. Si el error de truncamiento crece en el tiempo, si el error de truncamiento es muy grande, puede ser que nuestra solución sea totalmente inaceptable. Entonces, el crecimiento local, quiere decir, para un paso dado en el proceso de integración gracias a un método numérico, el error de truncamiento local nos interesa mucho porque queremos saber si va creciendo con el paso de integración o si es independiente del paso de integración. Eso varía según los diferentes métodos de integración de la ecuación que utilicemos. En la página 19 hay varios lemas de tipo geométrico que utilizaremos para poder tratar de calcular una cota superior al error de truncamiento que hemos obtenido nosotros para el método de Euler. Y aparecen varias demostraciones. No están obligados a recordar la demostración, pero sería interesante que la leyeran y que la investigaran un poquito. La integración aparece en su totalidad entre las páginas 19 y 20. Y finalmente, entonces, aparece en la segunda parte de la página 20 un teorema que nos dice a nosotros que si una función f es continua y satisface una condición de Lipschitz, he aquí otra vez la condición de Lipschitz, entonces si la constante de Lipschitz es L, existe una cota superior para el error o la distancia de separación entre nuestra solución ideal o exacta y la aproximación a esa solución numérica que hemos desarrollado. Y se demuestra que esa distancia de separación es proporcional al paso de integración y a una relación exponencial de la constante de Lipschitz. Eso aparece en la primera parte de la página 21 con su demostración, con la prueba de esa desigualdad. Finalmente, entonces, obtenemos un resultado en la página 23 que nos dice a nosotros que el error en un método de Taylor como este, de segundo orden, puede no necesariamente, esto es un resultado bastante interesante, puede no necesariamente reducirse al reducir el tamaño del paso de integración. Entonces, puede ser que si para el tipo de función que estemos utilizando a la hora de integrar la ecuación, puede ser que el error crezca con h para ciertos valores de h, o puede ser que el error decrezca con h para otros valores de h. Por eso la primera mitad de la página 23 es tan importante y es muy interesante. Uno hubiera pensado
a priori que si el h lo hago cada vez más pequeño, necesariamente el error va a ser más pequeño, pero eso no es cierto. Y luego introducimos en la segunda parte de la página 23 y la página 24 el concepto del error local de truncamiento, y próximamente estaremos utilizando métodos de Taylor de orden superior. O sea, vamos a tomar más términos en la expansión de Taylor para desarrollar otras técnicas de integración de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces pronto estaremos hablando de un método súper famoso que es conocido como el método de Runge-Kutta de orden 4. Y hasta aquí el comentario de esta parte del tema de ecuaciones diferenciales ordinarias.